Tocando el punto más bajo se apagan las luces y estamos los dos. Ahora entiendo que siempre hemos sido tú y yo. Habiendo estado muy lejos, nunca me soltaste. Sintiendo que no lo merezco, tú me levantaste. De vuelta al abrazo, estoy regresando al calor de tus brazos. No me quiero ir, ya no más ciego, no soy extranjero. Hoy vuelvo a ti. Fortaléceme. En el ser humano siempre ha existido interrogantes, preguntas. Desde pequeños nos hacemos preguntas, estamos conociendo al mundo y tal vez a nuestros padres les hacemos muchas preguntas. En algunos momentos hacemos algunas preguntas por nuestra curiosidad, pero parece que nuestros padres se quedan o están fuera de base en el momento que le hacemos algunas preguntas. Los que son padres y ya sus hijos han crecido un poco saben de aquello de lo que estoy hablando. Y los que son padres y sus niños están muy pequeños y tal vez aún no hablan, mire, deben prepararse, porque las preguntas que hacen los muchachos en este tiempo pues nos agarran fuera de base, nos sorprenden, que en muchos momentos no sabemos ni qué contestar. No sé si has conversado con algunas personas sobre este tema y decimos, mira, cuando yo era pequeño yo no pensaba en esas cosas, no hacía preguntas. Tal vez uno dice, uno era muy bobo, muy tonto, muy ingenuo. Los niños hoy desde pequeña edad hacen unas preguntas tan grandes y a veces tan complicadas para nosotros responder, que debemos tal vez estar preparados. Lo que quiero decir es que parece que es una característica, es natural que los hijos hagamos preguntas a nuestros padres para conocer, pensando que nuestros padres tienen la respuesta de todo. Especialmente cuando somos niños, creemos que nuestros padres son héroes, que nuestros padres todo lo saben. Ahora, cuando tenemos una relación con Dios, porque somos hijos de Dios, aunque muchas veces cuando hacemos preguntas a Dios, hacemos más bien como especie de reclamos. Somos como hijos malcriados, tal vez irrespetuosos. Ahora, no fue Dios quien nos malcrió. Tal vez nuestra relación con Dios, o seguramente nuestra relación con Dios y la forma en que le preguntamos a Dios las cosas, viene de nuestra crianza, viene de nuestra formación, del ambiente donde nosotros crecimos. Entonces le hacemos a Dios como reclamos, pero como Dios nos ha adoptado como sus hijos, porque nos ha dado el espíritu de adopción, que es el Espíritu Santo, por el cual clamamos a Dios y le decimos papá, entonces Dios viene también a corregirnos, porque le hacemos preguntas a Dios, tal vez en un tono inadecuado, tal vez en una forma de queja, tal vez en una forma de reclamos, de que tú sabes, hasta berrinche le hemos hecho a Dios. También le hemos hecho a Dios lo que llamamos nosotros acá coloquialmente pataletas, y nos batimos y nos enojamos, porque queremos respuestas. Queremos respuestas de parte de Dios, y especialmente cuando estamos pasando por momentos muy difíciles en nuestra vida. Cuando hay cosas que no entendemos, cuando hay cosas que persisten y circunstancias adversas, situaciones muy difíciles que no cambian en el tiempo, terminamos muchas veces haciéndole reclamos a Dios por esas inquietudes, por esas cosas que sentimos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Le decimos al Señor muchas veces estas cosas. Ahora, ¿usted cree que Dios no está preparado para darnos las respuestas que necesitamos? ¿Usted cree que puede agarrar a Dios fuera de base con una de sus preguntas? Creo que no, tú y yo lo sabemos. Sabemos que Dios es soberano, que Él todo lo sabe, que aún no está la palabra en mi boca, en mi lengua, y ya Dios la conoce. Quiere decir que cuando le vamos a preguntar a Dios, en el tono que sea, en la forma que sea, Dios ya sabe y Él nos dará su respuesta en su momento. Ahora, cuando Dios no nos responde rápidamente a nuestras inquietudes y a nuestras preguntas, muchas veces podemos pensar que es que Dios no tiene una respuesta. Sí, Dios la tiene, incluso hasta ya te la dio, está en su palabra, está escrito, y nos falta es escudriñar las escrituras y encontrar la respuesta de Dios a nuestras situaciones, a nuestros problemas, a lo que está tal vez pasando
en el mundo. Dios es soberano y Dios va a responder tus preguntas. Dios es soberano, Él es Dios y Él va a responder nuestras preguntas en el tiempo que Él crea que es correcto. Usted ha escuchado la expresión, Dios tarda pero no, puedes completarla pero no olvida. Dios aprieta pero no ahorca. Sí, son expresiones populares, creo que es sabiduría popular también. Entonces, Dios tarda pero no olvida, Dios va a contestar tus oraciones y Dios va a traer respuesta a tu vida. Dios aprieta, dicen algunos ancianos, pero no ahorca. Quiere decir que hay momentos de situaciones difíciles que nos quebrantan, pero Dios no nos va a destruir. Tal vez Dios nos está disciplinando porque Dios al hijo que ama disciplina y hay cosas que Dios tiene que corregir en nosotros y quiere enseñarnos, no porque Dios es malo y porque es un padre castigador, sino para que podamos alcanzar otro nivel para lo que Dios tiene preparado para nosotros. Ahora, en la Biblia hay muchos ejemplos de personas que esperaban que Dios les respondiese. En la Biblia hay ejemplos de personas que le preguntan a Dios. David le preguntaba cosas a Dios en los Salmos. Está un Job que le hace preguntas a Dios porque tú y yo conocemos la historia de Job, que pierde sus hijos, pierde sus bienes, pierde su familia, solo le queda la esposa. En un solo día pierde tantas cosas. Luego lo invade una sarna. Luego lo invade una enfermedad, está allí solo con la esposa, tal vez diciéndole, ¿hasta cuándo guardas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Es una situación demasiado difícil la que Job está viviendo y le hace preguntas a Dios, pero Dios no le responde inmediatamente como tú y yo queremos que Dios nos responda, o como Job quería que Dios le respondiese. Dios le responde con otra pregunta, o con muchas preguntas muy difíciles que creo que ningún ser humano podría contestar, no por lo menos en ese tiempo, no podía contestar ninguna. Tal vez hoy en día tampoco, aunque la ciencia haya avanzado muchísimo. Entonces Job hace preguntas a Dios y Dios le responde con otra pregunta. A veces los padres reclamamos o regañamos a nuestros hijos porque le hacemos una pregunta y ellos nos contestan con otra. Y decimos, no me contestes con una pregunta, contéstame lo que te estoy diciendo. Tal vez un esposo le dice algo a la esposa, ¿pagaste la cuenta? ¿Por qué? Contestan en vez de sí o no, contestan con otra pregunta. Y muchas veces eso nos molesta, que cuando queremos saber algo, en vez de contestarnos sí o no, o darnos las razones, nos contestan con otra pregunta. Pero Dios es Dios. Dios es Dios, hermano. Y si Dios quiere contestar tus preguntas y su respuesta es otra pregunta, pues Él es Dios, Él sabe lo que está haciendo. Él lo hizo con Job. Y cuando Job esperaba una respuesta de Dios y Dios le va a hablar, Dios lo sorprende con preguntas que Job no puede responder. Pero veamos cómo lo dice el capítulo 38 del libro de Job. En su versículo 3 le dice Dios a Job para responder a sus inquietudes. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra, Job? Pero antes de comenzar esta pregunta le dice, ahora vamos a hablar tú y yo. Le dice, ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me responderás. Wow, eso es como decir tal vez hoy en día, amárrate los pantalones porque tú querías hablar conmigo y tú quieres respuesta de parte de tu Dios o de tu Padre. Entonces, prepárate porque te voy a responder. Thor nos está intimidando, nos está metiendo miedo porque le he hecho tantas preguntas a Dios en este tiempo, especialmente del por qué ha permitido tantas cosas en el mundo o en mi vida. Y Dios me va a responder de esa manera. No lo sé, Dios lo hizo con Job, solo lo traigo como una referencia a que Dios puede responder tus preguntas con otra pregunta mucho más difícil de la que tú le estás haciendo. Pero creo que aunque Dios no nos responda en esta forma y diciéndonos amárrate los pantalones, ciñe tus lomos o prepárate, igualmente creo que debemos estar preparados. Eso es fe. Si le estás preguntando algo a Dios, entonces debes estar preparado a escuchar de Dios tal vez lo que no quieres escuchar de las preguntas que estás haciendo, de las respuestas que Dios quiere darte. Dios le sigue diciendo, ¿dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? ¿Si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? Mira, tenemos que aprender a escuchar esas
preguntas ahora que Dios nos hace dando respuestas a las nuestras. Pero hoy quisiera hablar de otro personaje bíblico y no solamente de Job. Job lo estamos mencionando, todos lo conocemos. Quiero hablarte de un hombre llamado Habacuc. Existe un libro en la Biblia y es el libro del profeta Habacuc. Y Habacuc era un hombre que quería respuestas de parte de Dios a sus preguntas difíciles, a sus inquietudes, como tú y como yo, como muchos de nosotros en este tiempo que estamos esperando respuesta de parte de Dios. Ahora, Habacuc no estaba solo haciendo unas quejas desde la amargura, no, él estaba perturbado por lo que estaba observando en el mundo, por lo que estaba observando en su nación, por lo que estaba sucediendo a su alrededor, y esto al parecer le partía el corazón. Entonces él está expresando a Dios como especie de una oración, sus preguntas acerca de lo que está sucediendo y está esperando en Dios una respuesta. Él hacía preguntas como esta: ¿por qué existe el mal en el mundo? Entonces esta pregunta no es nueva. Muchas personas conversando, cuando uno les habla de Dios, estas personas llegan a decir muchas veces: bueno, pero si Dios está bueno, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué, si Dios existe, por qué hay tanta maldad en el mundo? Es como buscando tal vez contender con nosotros para que nosotros sigamos explicando que Dios sigue siendo bueno y tiene el control del mundo. Entonces esta pregunta se la hace tal vez mucha gente, pero tal vez en un momento de angustia, en un momento de prueba, de dificultad, con unas circunstancias muy difíciles en nuestra vida, llegamos a pensar y a preguntarnos dentro de nosotros: ¿por qué está pasando esto en el mundo? Otra pregunta que se hacía: ¿por qué los malos parecen estar ganando? Todavía no hemos llegado a elecciones y parece, no quiero meter política acá, pero tal vez, bueno, depende quién pienses tú quién es bueno y quién es el malo, o están los malos y los no tan malos, no sé, no vamos a hablar de eso, pero quiero decir que nos hacemos preguntas: ¿por qué parecen que los malos van ganando? ¿Por qué parece que los malos prosperan en vez de prosperar los justos? Entonces Habacuc se hacía preguntas como las que tú y yo nos hacemos hoy. Se las hacían a Dios. Dios le decía a Dios: ¿por qué me haces ver esto? ¿Por qué yo tengo que pasar por esto? Eso nos pasa a nosotros. Si yo soy tu hijo, Señor, ¿por qué a mí me pasa esto? Si yo soy tu hijo, soy tu siervo, ¿por qué tú permites esto en mi vida? Esas preguntas nos las hacemos y se las hacemos a Dios en algún momento de nuestra vida. Yo sé que en algún momento de tu vida tú has peleado con Dios. Tú has contendido con Dios. Tú te has enojado con Dios. Todos tal vez lo hemos hecho en un momento de nuestras vidas. Estamos preguntándole a Dios y en algún momento tal vez nos enojamos. Habacuc no fue la excepción. El profeta Habacuc hizo preguntas a Dios y parecía lamentarse muchísimo por lo que Dios estaba permitiendo. ¿Por qué Dios? ¿Por qué Habacuc? ¿Por qué hablamos de Habacuc? Porque Dios no le responde solo a Habacuc. Me llama la atención que Dios le dice a Habacuc: yo te voy a dar una respuesta, pero quiero que la escribas en letras grandes para que todos puedan leerla y todos puedan comprender. Leer, ver y comprender la respuesta de Dios. ¿Por qué comprender? Es que a veces nos hacemos como los locos, nos hacemos como los sordos a que no escuchamos o no entendemos. Es como cuando un padre le explica a un hijo y el hijo le dice: mira, yo quiero ir a tal parte, dame permiso, y un padre le explica de una manera espléndida todas las razones, el por qué no, y cuando terminas de explicar, tu hijo dice: pero ¿me vas a dejar ir o no? ¿Me vas a dar permiso o no? Entonces tú dices: pero ¿cuál fue la parte que no entendió? Después que haces un esfuerzo por explicarle a tus hijos las razones de tu negativa o de no dar un permiso, pareciera que no entendieran. O tú les dejas todas las instrucciones y parece que no las entendieron. Se las puedes dejar por escrito, y parece que no las entienden. Muchas veces hacemos lo mismo en nuestra relación con Dios. Sabemos y escuchamos la respuesta de Dios y conocemos su palabra y sabemos cuál es la voluntad de Dios para ciertas cosas en la vida, por los principios, por los valores, por los mandamientos que Dios deja en su palabra, pero nos hacemos los sordos, nos hacemos lo de la vista gorda, nos hacemos los locos, tal vez como de una manera coloquial pudiéramos expresarlo, y por eso Dios, y por eso traigo la historia de Habacuc, porque Dios le dice: escribe lo que te voy a hablar, hazlo en letras grandes para que el que lea esto pueda comprender también. Entonces las respuestas que están en el libro de Habacuc a circunstancias como las que hoy tú y yo estamos viviendo, no solamente debemos conocerlas,
No solamente debemos escucharla, debemos comprender la respuesta de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces no somos obedientes. ¿Por qué necesito comprender? Porque muchas veces no consultamos a Dios primero, sabiendo que debemos consultar a Dios. Ahora, cuando hablamos del libro de Habacuc, hablamos de un libro de solo 3 capítulos. Este libro está en la Biblia y tiene solo 3 capítulos. El primer capítulo de este libro contiene prácticamente todas las preguntas del profeta, la oración, la queja del profeta hablando con Dios. Entonces, el primer capítulo, recuerda, contiene la pregunta del profeta. El segundo capítulo contiene prácticamente la respuesta de Dios a nosotros y al profeta Habacuc. Pero antes de Habacuc de escribir el segundo capítulo con la respuesta de Dios, él dice que va a esperar la respuesta de Dios. Esperar. Recuerda que en la entrega anterior de esta serie Fortaléceme, decíamos que es clave esperar en Dios, que esperar en Dios no es fácil, pero es una clave si quieres recibir respuestas de Dios, y es una clave si quieres recibir fortaleza de parte de Dios en un tiempo muy difícil. Esperar en Dios es una clave, y en el segundo capítulo Habacuc expresa su disposición de esperar en Dios. En el capítulo 3 hay una declaración de Habacuc luego de escuchar la respuesta de parte de Dios, luego de esperar, escuchar a Dios. Es como una oración, es como una alabanza hecha canción. Es lo que está haciendo Habacuc acá en el capítulo 3, y expresa ahora que después de haber tenido las respuestas a sus interrogantes a Dios, después de recibir esa fortaleza o recibir la respuesta de Dios, vemos que ahora las circunstancias dejan de controlar las emociones o los sentimientos de Habacuc. Una vez que Dios responde, entonces Él expresa en el capítulo 3, y vemos la actitud que ahora las circunstancias por las cuales hizo las preguntas, por las cuales esperaba las respuestas, dejan de controlar sus emociones y dejan de controlar sus sentimientos. Ahora, las circunstancias en las cuales se encontraba Habacuc no cambiaron, no mejoraron. Vemos un poco la cronología de los hechos históricos, y luego Babilonia invade Jerusalén, Judá, y se lleva cautivo a jóvenes como Daniel. Luego también vemos la destrucción, años siguientes, la destrucción de Judá, de Jerusalén. Destruyen la ciudad, queman la ciudad, destruyen los muros, el templo. Todas estas cosas suceden. Entonces quiere decir que no es que mejoraron, pastor, pero se supone que este mensaje de aliento es que pensamos que las cosas van a mejorar para nosotros. Yo creo que van a mejorar. Yo creo que van a mejorar. No voy a dejar de creer que Dios va a ayudarnos y que Dios va a cambiar las circunstancias y va a mejorar las cosas, pero mientras esos cambios llegan a nuestra vida, a nuestra nación, al entorno en donde te encuentras, yo creo que Dios necesita, y necesitamos nosotros, que Dios nos fortalezca. Dios quiere fortalecernos antes de esos cambios. ¿Para qué nos fortalece? Para que las circunstancias dejen de controlar nuestras emociones, dejen de controlar, ¿verdad?, nuestras decisiones movidas por nuestros sentimientos. Pero si no cambian en los próximos días, en las próximas semanas, tus circunstancias, entonces necesitamos pedirle a Dios: fortaléceme. Si tú estás dejando que las emociones y los sentimientos sean los que decidan por ti, si tú estás dejando que las emociones y los sentimientos, por el entorno, por las circunstancias, por los problemas que tienes, controlen tus decisiones y estás cometiendo errores, entonces necesitas pedirle a Dios su fortaleza. Necesitamos la fortaleza de Dios para que nuestras emociones dejen de controlar nuestras decisiones. ¿Por qué? Estoy triste, entonces abandono las cosas, las dejo suelto. Estoy enojado, me rebelo. Estoy alegre, entonces soy impulsivo y tomo decisiones equivocadas. Siento miedo, me paralizo y no hago nada. Necesitamos dejar que las circunstancias controlen nuestras emociones. También otra cosa es que cuando nada parece tener sentido, lo que está ocurriendo no le encuentro un propósito, no le encuentro una explicación, o cuando los problemas parecen ser demasiado grandes que no podemos soportar, recordemos que Dios nos fortalece. ¿Qué debemos hacer entonces? Necesitamos apartar los ojos de las dificultades y colocar nuestra mirada en el Señor. Necesitamos dejar de ver
solo lo que nos está ocurriendo y todo lo difícil. Yo no digo que niegues una realidad. Yo no digo que no te está pasando lo que te está pasando. Yo no digo que no existe una crisis, especialmente donde vivimos. No estoy diciendo que no estás pasando por una dolencia, una enfermedad o una pérdida. No te estoy hablando de negación. Te estoy hablando de que dejes de solo mirar las circunstancias que están en tu vida y comienza a mirar a Dios. Deje de verse con autocompasión en el espejo. Deje de mirarse teniendo lástima de sí mismo. Ahora vea a Dios en usted, porque usted fue hecho y yo fui hecho a imagen y semejanza del Señor. Entonces no debemos vernos con compasión o con lástima, sino ver que Dios está en nosotros y que está con nosotros como poderoso gigante. Así lo dice la Biblia. La Biblia dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. La Biblia dice que ninguna arma forjada va a prosperar contra nosotros y que no he visto justo, me encanta este versículo bíblico, este verso, no he visto justo desamparado ni a sus hijos mendigando pan. Si Dios es por nosotros, ¿quién, dice la Biblia, quién contra nosotros? Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos e hizo la tierra. Él es mi pastor y tú lo sabes, y nada me faltará. Él es Jehová Jireh, Él es mi proveedor. Él es Jehová Nisi, Él es el que pelea por mí. Él es Jehová Shalom, mi príncipe de paz. Él es Jehová Rafa, es el Señor, es mi sanador. Coloca tu mirada en Dios y no en las circunstancias. ¿Por qué? Pues necesitamos aumentar nuestra fe. Y viendo solo las olas, viendo solo las cosas difíciles que están pasando a nuestro alrededor, pues nuestra fe se va a ver muy afectada y golpeada. Necesitamos colocar nuestra mirada en el Señor Jesucristo, el autor y consumador de la fe. En el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículos 14 al 29, nos relata un momento la historia de un hombre que su fe había sido golpeada. Este hombre creía en Dios. Este hombre tenía un hijo que desde pequeño su hijo estaba siendo atormentado por un demonio. No sé cuántas veces buscó este hombre solucionar este problema. ¿Cuántos años estuvo viviendo en esta situación con su hijo? Con un hijo, tú sabes cuánto duele un hijo, cuánto uno quiere lo mejor para sus hijos, y cuando nuestros hijos sufren, nosotros igual sufrimos. Este hombre muchas veces debe haberle pedido a Dios que sanara a su hijo. Entonces están sus discípulos, los discípulos de Jesús allí, y él les lleva al muchacho a los discípulos, y los discípulos no pueden echar fuera el demonio que estaba atormentando a este joven, que a veces quería matarlo, lanzarlo en el agua, lanzarlo en el fuego, y lo estremecía o se estremecía este muchacho con ese demonio que lo tenía poseído. Cuando Jesús le pregunta qué pasa, porque escucha la discusión, él dice, bueno, tus discípulos no pudieron echar fuera el demonio que atormenta a mi hijo. Jesús le pregunta, ¿y desde cuándo él está así? Desde niño. ¿Te imaginas cuántos años han pasado o habían pasado que este padre sufría por esta situación con su hijo? Jesús le dijo lo siguiente. Jesús le dijo, ¿crees? Porque para el que cree todo es posible. Claro, este hombre, dice la Biblia, que clamó y dijo, creo. Ayuda a mi incredulidad. Quiere decir que todos creemos, pero en algún momento necesitamos ser fortalecidos en nuestra fe. Creemos, pero nuestra fe ha sido golpeada. No sé cuántos meses tu fe ha sido golpeada, cuántos años tu fe ha sido golpeada con la situación que vive, con las circunstancias, o cada vez un problema diferente, pero cada vez aparece uno nuevo, o todas las cosas se juntan a la vez. ¿Y cómo está tu fe? ¿Crees? Porque para el que cree todo es posible, pero necesitamos decirle al Señor, como este padre, Señor, aumenta mi fe. Creo que la fe de este hombre llegó un momento que se debilitó porque las cosas no cambiaban. Y tal vez cuando dijo, mira, hay una esperanza más, están los discípulos de Jesús que sanan, echan fuera demonios y sanan enfermos como su maestro. Y cuando se da cuenta que se lo lleva a los discípulos y ellos no pueden hacer nada, imagínate cómo quedó la fe de este hombre. Tan poquita, pero aparece Jesús. Y es que cuando nuestra fe ya está por extinguirse, yo creo que siempre Dios aparece. Dios, hablando de refranes o de dichos, como lo hicimos hace unos momentos, que tarda pero no olvida, que aprieta pero no ahorca.
Yo creo que Dios nunca llega tarde, y creo que eso es sabiduría popular. Dios llega en el momento justo, aun cuando tal vez nuestra fe y parece que ya no tenemos fuerzas, que llega para cambiar las cosas y fortalecernos. Él nos dice, ¿crees? Porque para el que cree todo es posible. Y yo sé que tú crees. Pero tú y yo necesitamos en este tiempo decirle al Señor, ayúdame, ayuda a mi fe, ayuda a mi incredulidad, porque nuestra fe mengua y comenzamos a ver solo las olas, la tempestad, como los discípulos en la barca. Para mí ellos comenzaron a hacer todo lo que sabían, porque eran hombres de mar, muchos de ellos también, y habían pescado y conocían, y se habían enfrentado ya a tormentas, situaciones difíciles. Pero en ese momento yo creo que ellos agotaron todo lo que podían hacer, sus recursos, sus habilidades, su conocimiento, para no hundirse. Y lo hacemos muchas veces antes de clamar a Dios, antes de pedirle a Dios ayuda. Muchas veces nosotros agotamos todos nuestros recursos y parece que Dios está durmiendo como con los discípulos en la barca, pero llegó el momento de que ya ellos no podían hacer nada, se iban a ahogar, se iban a hundir, y despiertan a Jesús y le dicen, Señor, está durmiendo y nosotros vamos a perecer aquí, haz algo. No está mal que clames al Señor, no está mal que en tu desesperación, pero a veces necesitamos llegar a la desesperación para entender que Dios siempre ha estado con nosotros, y a veces necesitamos agotar todas nuestras fuerzas para poder clamar al Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que puede decirle al viento, cállate, aquel que puede decirle a las circunstancias, a las olas que quieren hundirte, que hagan bonanza. Dios tiene el poder para hacerlo. ¿Cómo fue la respuesta de Habacuc luego? De que Dios le responde, de que Dios aparece, después de escuchar sus quejas y Dios le responde. La respuesta de Habacuc está en el capítulo 3. Y es que yo creo que es tiempo de avanzar. Y recuerda de esto, es tiempo de avanzar. En la entrega anterior decíamos que había tiempo de llorar y hay tiempo de dejar de llorar. Pues hoy te digo, es tiempo de avanzar. Porque si Habacuc tiene 3 capítulos y tú estás aún en el primer capítulo solo con las preguntas, solo con las quejas, ya es tiempo que dejes de quejarte, ya es tiempo que dejes de hacer tantas preguntas y avanza a escuchar y a comprender la respuesta de Dios para tu vida. No te quedes en el capítulo 1 que son quejas y preguntas. Avanza al capítulo 2, escucha a Dios, pero no te quedes allí, compréndelas. Y no te hagas el sordo, pero llega por favor al capítulo 3. Tu capítulo 3 y mi capítulo 3 es la declaración que vamos a hacer hoy con respecto a lo que nos está ocurriendo, con respecto a las circunstancias, con respecto a que no han llegado aún los cambios a nuestra situación, pero necesitamos ser fortalecidos, que las circunstancias dejen de controlar nuestras emociones y necesitamos escribir nuestra declaración y el capítulo 3 de nuestras vidas. Mira cómo lo escribió Habacuc. Habacuc dijo así: oh Señor, he oído tu palabra y temí. Oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y dio unas palabras que de los que tenemos mucho tiempo en la iglesia hemos conocido y hemos cantado muchas veces estas palabras de Habacuc. Los que tenemos tiempo en la iglesia vamos a recordar seguramente esta canción. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. El resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de sus manos y allí estaba escondido su poder. Ahora, en esta composición que hace Habacuc en su capítulo 3, como una alabanza, como un salmo, como una canción, hay una palabra que aparece también en el libro de los Salmos, la palabra Selah. Algunos han dicho que pudiera ser un silencio dentro de una composición musical, como un silencio, ¿verdad? En una partitura pudiera ser. Otros como un silencio, como un momento de reverencia en que nos quedamos en silencio todos, no cantamos, no hacemos ningún ruido, sino que hay un silencio como de reverencia a Dios. Otros han llegado a decir que la palabra Selah allí significa que levantamos nuestras manos al cielo para adorar al Señor. Y creo que cuando levantamos nuestras manos al cielo es una posición muy vulnerable, una posición de humillación, de humildad, donde reconocemos que nuestra fortaleza viene de los cielos y viene del Señor. Este capítulo 3 tiene esa palabra Selah y quiero colocarla acá para seguir leyendo la declaración de Habacuc.
y invitarte que lo puedas hacer de esta manera. Imagínate a Habacuc con las manos levantadas y todo el pueblo al leer esto y al comprender con sus manos levantadas, reconociendo que necesitan la fortaleza del Señor, diciendo: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor de mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Imagínate esa declaración con tus manos allí levantadas. Dios dará a sus hijos la fortaleza en los tiempos difíciles. Dios dará a sus hijos la fortaleza en los tiempos difíciles. Porque la Biblia dice que la obra que Dios comenzó en ti la va a perfeccionar. ¿Y qué tal si tú levantas tus manos y dices lo que dice la Biblia? Que dice: el Señor cumplirá su propósito en mí. Como todas nuestras entregas, quiero orar por ustedes, pero pedirle a aquellos que están escuchando, viendo esta prédica o esta palabra en sus hogares, al lado de su esposa, con sus hijos, en los grupos donde están los líderes en los hogares o allí solo, levanta tus manos y haz esta declaración: aunque las cosas no cambien en este momento y en los próximos días, con todo yo me alegraré en el Señor de mi salvación, en el Dios de mi salvación. El Señor cumplirá su propósito en mí. Tal vez estás reunido pero no tienes fuerzas para levantar tus manos porque ya tus fuerzas no dan para más. Si estás allí, líder, con tu grupo, levanta sus manos. Tómense todo de la mano, levanten sus manos y ríndanse al Señor y reconozcan que la fortaleza viene del Señor y que ustedes puedan orar juntos. Pero si es el líder, porque los líderes también lloramos y los líderes también se nos acaban nuestras fuerzas. Y si es el líder que no tiene fuerzas, pero su equipo está allí, su grupo está allí, ¿por qué no levantan las manos también del líder, como lo hicieron con Moisés en algún momento, y puedan orar todos juntos y escribir y declarar ese capítulo 3 y decir que aunque las cosas no cambien en los próximos días, Señor, yo me gozaré y recibiré tu fortaleza y dejaré de ver la tempestad, las olas o las circunstancias y voy a colocar mi mirada en ti? Allí donde estás puedes declarar esta canción con estas palabras: Jehová Jireh, Él es el que provee. Jehová Nisi, tú peleas por mí. Jehová Shalom, el príncipe de paz, y me gozaré por quien eres tú. Dile una vez más: me gozaré por quien eres tú. Señor, ayúdame. Señor, fortalece a aquellos que están sin fuerzas. Señor, fortalece y cumple tu propósito en la vida, en cada hogar, en cada familia, en cada matrimonio. Señor, aun cuando las cosas no cambien en los próximos días, Señor. Oh Dios, trae tú la fortaleza a tu pueblo, trae tú la fortaleza a tus hijos, porque la salvación viene de ti, que hiciste los cielos y la tierra. Señor, reconocemos que necesitamos que nos fortalezcas y nos ayudes a levantarnos, a levantar nuestras manos, a adorarte y a reconocer que tú eres el Señor. Venga, Señor, de ti nuestra fortaleza, Señor. Venga para nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Levántanos, ayúdanos, Señor, mientras sabemos que vienen cambios para nuestras vidas y que las circunstancias y la situación puede mejorar en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Dios te bendiga. Jehová Nisi, oh tú peleas por mí. Jehová Shalom, mi príncipe de paz, y te adoraré por quien eres tú. Jehová Jireh, eres quien provee. Jehová Nisi,
y te adoraré por quien eres tú. Y te adoraré por quien eres tú. Y te adoraré por quien eres tú. Gracias por escuchar nuestro mensaje, esperamos haya podido bendecir tu vida. Síguenos en nuestras redes sociales y no olvides compartirlo con tus familiares y amigos. Dios te bendiga.